¿Me parece bien? Don José Seco, buenos días. Hola, buenos días. Presidente del área de educación del sindicato CESIF Comunidad Valenciana. ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos enfadados y estamos indignados. Eso sería el titular de esta mañana. Ya. A ver, ¿qué novedades tenemos? Es decir, porque lleváis ya, no sé cuánto, una semana, 10 días, pidiendo el confinamiento de las aulas, pidiendo el cierre de centros educativos. ¿Qué os transmite la Consellería de Educación? Bueno, ayer creo que la ministra Celaá lo volvió a dejar claro otra vez, ¿no? En relación a, que aquí los colegios y los centros educativos abiertos, permíteme la expresión, José, caiga quien caiga. Efectivamente, ya sabemos quién van a caer. Van a caer alumnado, van a caer docentes y al final caen familias. Y eso es la responsabilidad de la administración, tanto estatal como de la comunidad autónoma. Mira, para que se pueda entender, porque muchas veces parece como que estamos enfadados, pero al final el enfado viene por una justificación. Y yo creo que desde los sindicatos y en particular el CESIF, nosotros es verdad que proponemos siempre eso, o al menos se pretende así, darle opciones a la administración en la línea de ser constructivos, y eso no quita que tengamos que criticar o que tengamos que decir que esas medidas son insuficientes o directamente nulas en su aplicación. Sí. Dicho esto, datos de la Comunidad Valenciana. Sí. Creo recordar que hace un par de semanas, había aumentado, según la Administración, levemente los contagios en los centros educativos, pero que eran, entre comillas, poco relevantes. Bueno, nosotros ya dijimos en tu programa que estábamos en un 25% de los casos que se producían de brotes en la Comunidad Valenciana. Ese 25% correspondía a centros educativos. Los datos de esta misma semana ya le quitan la razón a la Consellería, y es que de 70 casos, 20 son del tema de centros educativos. Eso implica que hemos aumentado casi ya a un 29% la incidencia de casos en estos centros educativos. Y dicho esto, hay que hacer una comparación por el hecho de que CESIF pidió el cierre de centros, y al menos que la Administración tenga en cuenta que dependiendo de un índice de contagios importante se plantee el cierre de ese centro o de esos centros. Pero al final el índice no le hacemos caso, no le hace caso concretamente la Consellería de Educación, José. Es la primera de las cuestiones. ¿De qué nos vale medir los índices, como tú muy bien estás diciendo, a nivel de aulas? Los últimos datos que teníamos así en términos más generales, hablábamos de casi 1.000 aulas confinadas. Claro, esto ha ido bajando, afortunadamente, pero es que en ningún momento se plantea o no se ha planteado el cierre de los colegios. Parece que va disminuyendo la incidencia, sí, pero ojito, que aquí queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Estamos todavía en la parte final del invierno, estamos en el ecuador del invierno, con el periodo además también complicado de la primavera. Es decir, es que aquí no entiendo por qué no se aplican y no se toman medidas cuando es obvio ese nivel de incidencia de contagios, José. Efectivamente, lo importante que tiene que tener claro cualquier oyente en este sentido es la posición que tiene la Consellería de decir que esto es de salud pública, pero bueno, es que salud pública son también ellos, es el gobierno del Botánico, y por lo tanto, evidentemente tendrán que actuar. No está ocurriendo así en educación. No es que y luego por comparación parte, ¿no? propia. Claro. Hay que hacer una comparación. Oiga, si antes teníamos un 25 y en una semana, 2 semanas hemos subido a un 28, cuando se supone que la curva de incidencia de esos más de 1.400 de incidencia que tenemos en la Comunidad Valenciana se supone que está bajando, y además resulta que comparado con el resto de España somos la comunidad que tiene una incidencia más alta, y además respecto a los centros educativos la media nacional es del 12% y aquí estamos el más del doble, es decir, prácticamente un 29%, habrá que tomar medidas. Se lo están diciendo los sindicatos, se lo está diciendo CESIF. Haga el favor de tomar medidas, de tomárselo en serio, porque esto no son poca gente, esto no es un porcentaje bajo, como hemos dicho en alguna ocasión en tu programa. Esto estamos hablando de personas, estamos hablando de familias. Y además, ahora resulta que en lugar de negociar o como mínimo hablarlo en una reunión previa, decir por dónde se quiere trabajar o en qué línea se quiere trabajar por parte del tema de la vacunación, y luego intentar negociar, hablar y pactar, aquí se hacen los anuncios. Ayer la ministra, como tú bien decías, ya dijo que aquí, que nada, que los centros que sigan abiertos, pero es que además ahora lo que nos hemos encontrado es una falta de planificación y una discriminación sin ningún parangón
en respecto a otras situaciones en los colectivos docentes, y es los mayores de 55 años, como se supone que lo que se va a hacer es vacunar al colectivo docente junto con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, con AstraZeneca, resulta que salen fuera de lo que es el calendario de vacunación y los dejan en un limbo. Permíteme, claro, Amparo, esta es otra cuestión, se está riendo y con toda la razón Amparo Folgado, porque claro, dice, sí, vamos a aplicar la vacuna, pero tal y como tú muy bien apuntas, José, hay un porcentaje muy importante de docentes que superan los 55 años. Es una situación, yo creo que casi esperpéntica. Es decir, yo no sé por dónde cogerla, ¿no? Las sensaciones, en este caso, a mí me da la impresión de que como la Consellería de Educación como que se ha lavado las manos y ya lo arreglará el Ministerio, ya lo arreglará Sanidad y ya lo arreglará quien tenga que venir, no es cosa mía, ¿no? Pero yo ayer cuando oía la información que decía, no, claro, es que esto al final es un arma de doble filo. Si les aules son segures, si no n'hi ha contagios, no pasa res, el personal docente no debería ser prioritario a la hora de vacunarse. Esto es, claro. Según ese juego, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con ello, ¿no? 2, al final es una incoherencia que luego me reconozca que sí, van a ser prioritarios para vacunar. Pero como la vacuna que tengo, que esto es como yo digo siempre, son casi como los billetes de 500 euros, no las he visto, porque no sabe nadie dónde están. Las vacunas, no, la de AstraZeneca a los mayores de 55 años no vale. Entonces, claro, en un centro educativo que tienes un profesional de la educación que tiene 55 años, imagínate un centro educativo que tenga una plantilla que la gran parte de sus profesionales sean mayores de 55 años. Quiere eso decir que no van a tener la vacuna. ¿Y cuándo la van a tener? Porque además lo que estamos viendo, no solamente a nivel educativo, sino también en otros ámbitos, y también en la que es la parte de la Consellería de Mónica Oltra, también de Compromís, es más de lo mismo. Es decir, se ha vacunado los centros de mayores y el otro día una directora de un centro de día de mayores ponía el grito en el cielo diciendo a mis residentes o personas mayores que acuden al centro de día no les van a poner la vacuna, porque según la Consellería tiene que ser un centro de día adscrito a un centro de mayores, una residencia. Entonces, en estas fórmulas que están tratando, dejan aparte profesionales y personas con la realidad que tenemos, y es que no hay vacunas. A ver, este es otro caballo de batalla, como bien apunta Amparo, José, porque claro, se va anunciando la llegada de una vacuna, de otra, ese calendario de vacunación que nadie realmente conoce, que vamos literalmente un poco a salto de mata. Por cierto, me pasa mi compañera Raquel Barba una información respecto a que Consumo va a prohibir las mascarillas higiénicas sin garantías de laboratorios acreditados. Va a haber un plazo de un mes para adecuar los tapabocas a la nueva normativa que también regulará las prendas para niños, sordomudos y discapacitados. Es una información publicada por el Diario de las Provincias. A ver, señor Seco, lo que usted quiera aportar. Sí, bueno, aquí lo que vemos es el descontrol, la falta de previsión y en realidad, pues eso, que lo arreglará otra administración y cuando a mí me tiene que tocar tomar esas decisiones, pues bueno, siempre digo que es de otro. Entonces, esto ya es al final un problema de gestión del político de turno. En este caso estamos hablando de la Consellería de Educación. Lo que no puede ser es que en la Comunidad Valenciana no haya un plan integral de vacunación para el colectivo docente. Y lo que se nos ha presentado y que la propia ministra y el Ministerio, en este caso, también avala en ese sentido, es que los docentes mayores de 55 años de momento no están en el calendario de vacunación debido a las vacunas. Busquen ustedes las vacunas de todas las marcas posibles y de todas las farmacéuticas y cuando empecemos a hacer la vacunación del colectivo docente a las velocidades que se tengan que hacer, pero todos a la vez. No se puede discriminar por ser más mayor bien. O menos mayor. Y además otra cosa, si me permites, además resulta que en ese calendario que se ha propuesto, que además se lo han trabajado ellos, quiero decir, las administraciones, porque con los sindicatos no han contado, ni siquiera nos han consultado, automáticamente resulta que niveles como los docentes de bachillerato, quiero poner especial hincapié en bachillerato porque segundo de bachillerato se juega el futuro de los alumnos y las alumnas, porque tienen que hacer la prueba de acceso a la universidad y eso les marca lo que podrán estudiar, sobre todo en las universidades públicas, en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, es un año clave para ellos. Bueno, pues esos docentes resulta que no están en el plan de vacunación,
porque los han dejado fuera. Ya no solamente que es al mayor de 55 años, ningún docente que exclusivamente de bachillerato está dentro del calendario. Los dejan en el limbo, los dejan de momento sin fecha de vacunación. Y además, yo aquí quiero también subrayar la incoherencia. La formación profesional estamos diciendo que es muy importante. Estamos cansados, en el mal sentido de la palabra, de escuchar al político que le corresponda decir que la FP hay que darle un impulso, etcétera. Bueno, y ahora resulta que en la vacunación los profesores y profesoras de formación profesional tampoco están en el calendario. Por lo tanto, ya no solamente que no sean mayores de 55 años, ningún docente que esté en el nivel de formación profesional va a estar en el calendario que ayer anunció o que hablaron y que hoy se nos ha pasado de vacunación. Por lo tanto, esas prácticas que se hacen en el laboratorio, en los talleres, ese trabajo que están haciendo, y como yo le decía esta mañana a unos compañeros, que os dejáis la piel todos los días en los centros educativos y que están alternando esas prácticas para que los alumnos no pierdan el curso escolar y puedan introducirse en el mercado laboral, que es lo que va a necesitar la Comunidad Valenciana y por extensión tanto Europa como España, bueno, pues ahora los dejan tirados y los dejan discriminados de, bueno, ya veremos a ustedes cuando les consideramos que tenemos vacunas. Permíteme, que luego te hago otra pregunta en relación con esta inacción, pero a ver, valoración de Amparo. La valoración, bueno, para mí el tema de las vacunas es lamentable a nivel de educativo, esa desinformación y esa desvaloración y ese protocolo claro de aplicarlo realmente a todos los profesionales de la educación. Pero claro, esto es un suma y sigue, porque al final, si cuando estábamos hablando hace unas semanas también de por qué no se han hecho las pruebas PCR, por qué no se hacen de forma realmente rápida en el momento en que surge una situación en un centro educativo, que ha sido algo que por parte del CSIC habéis estado demandando que se hiciera casi desde el inicio del curso y antes del inicio del curso, los filtros de los propios centros educativos, ahora porque ya no hace frío y hemos pasado la ola de frío. Bueno, pero ahí está. En unos días pero cambiará además, otra vez. Volveremos a hablar, porque si todos nos acordamos, cuando terminaron o estábamos a punto de volver de las vacaciones de Navidad, bueno, pues nosotros tendremos en nada, tenemos nuestra semana de fallas y en nada tenemos otra vez lo que es las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Y los profesores y los docentes volverán a las aulas en la misma situación que volvieron después de Navidad, sin saber cómo está realmente la situación y sin saber ni tener claras las posturas, ni las indicaciones, ni las directrices de la Consellería de Educación, que es su consellería y es la que debería de velar. Y a mí me parece muy grave que ni los profesores mayores de 55, ni los docentes de bachillerato, ni los de formación profesional, porque desde la misma consellería te están diciendo que la mayor parte de muchísimos de esos contagios que se producen es a nivel de el alumnado a partir de la ESO, bachillerato y formación profesional, porque es un alumnado que tiene una mayor movilidad. Entonces, me estás dejando más solos y más abandonados a ese docente que tiene una mayor carga de riesgo que posiblemente a lo mejor un docente de infantil, que no digo que no sea necesaria también la vacuna. Pero teniendo clara esta situación, creo que habéis aportado muchos detalles interesantes. Es decir, por un lado, lo que apuntaba José Seco en relación con los docentes, especialmente que tienen una vinculación directa con los alumnos de segundo de bachillerato, por esa accesibilidad ya posteriormente a la universidad y lo que representa para el alumnado, que es algo muy importante. Esto va por una parte. Y por otro lado, yo os pregunto a ambos, José, y empiezo contigo. A ver, como bien decía Amparo, otra de las claves es, vale, ahora estamos con este recorrido académico y escolar, efectivamente en un mes tendremos ya algunos días de fallas, luego vendrá Semana Santa y un largo etcétera, y más de lo mismo porque seguiremos con la misma situación. A ver, desde CSIC os habéis planteado, o los docentes ponen encima de la mesa, aplicar ya medidas judiciales. Es decir, lo estamos viendo con la hostelería, cada uno está, no olvidemos que esto es un Estado de Derecho, cada uno tiene su capacidad legítima para reclamar aquello que considera oportuno, y más cuando una cosa llega lamentablemente al extremo. ¿Esto os lo habéis planteado o se lo están planteando algunos colectivos de docentes? Bueno, nosotros desde CSIC puedo decir que hemos tenido siempre una posición respecto a la medida judicial como la última solución antes de otras medidas. Pero perdona un detalle, claro, pero el problema es que no os hacen caso.
O sea, este es el quid de la cuestión. No es que yo esté promulgando que hay aquí una avalancha de reclamaciones judiciales, etcétera. Es que, como bien decía Amparo, estamos en bucle. Es decir, aquí comentáis las cosas, alertáis, es obvio el nivel de contagios que hay en las aulas, amenazando también a padres contra a tus hijos y un largo etcétera. Entonces estamos en un reguero, no solo ahora, sino también, como ella apuntaba, de que llegarán fallas, Semana Santa, habrá vacaciones, nueva interacción social, vuelta a empezar otra vez en los meses de abril, de mayo, sobre todo en la recta final de curso, lo que tú también muy bien apuntabas con los alumnos de bachillerato. Por eso lo digo, es que da la impresión, vamos, la ministra Celaá creo que es muy firme a este respecto, José. Sí, nosotros lo que siempre hemos comentado es que la vía judicial para nosotros siempre es la última, porque antes creemos en la negociación, creemos en el diálogo. Y es cierto también que a día de hoy, en muchas de las medidas que estamos pidiendo, en la Comunidad Valenciana no nos están haciendo caso. Yo sí que querría hacer también un hincapié en esto. Aquí los españoles no hemos sido iguales, y en particular en el área de educación no todos los docentes en España se les ha tratado igual. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo muy sencillo. Hay comunidades autónomas que sí que han hecho la petición que CESIF ha hecho en esta comunidad autónoma, y evidentemente en otras que antes de comenzar el curso o antes de comenzar las clases después de un periodo vacacional se les haga PCR a los docentes de tal forma que garanticemos su salud. Eso quiere decir que los docentes que somos de la Comunidad Valenciana estamos en una discriminación respecto a otras comunidades autónomas donde sí se ha hecho, y por lo tanto parece que esta consellería que tenemos nosotros de educación no ha preservado en la máxima porcentaje de calidad sanitaria a los docentes de la Comunidad Valenciana que en otras comunidades autónomas se ha hecho. Por lo tanto, ahí tenemos ese agravio comparativo. A día de hoy estamos estudiando medidas judiciales. Nosotros lo que vamos a ver es de cada uno de los casos, el último, el que tenemos el tema de dejar en el aire y con incertidumbre y miedo, porque nosotros detectamos mucho miedo en el conjunto de docentes respecto al tema de la vacunación. Van a estudiar nuestros servicios jurídicos si se puede producir ahí algún tipo de menoscabo en sus derechos, y evidentemente de ese informe jurídico y de la decisión que tomemos tanto a nivel autonómico como nacional, tomaremos las medidas, sean las que sean, adecuadas para que realmente se trate a todo el mundo en igualdad de condiciones y no se discriminen docentes de primera, segunda y tercera. Muy bien, aquí te tengo que dejar, amigo, que tengo que hablar ahora con otro buen amigo de esta casa, con Fran Corby. Venga, gracias por la valoración, señor Seco. Un abrazo. Hasta la próxima.